Eh, Hola Julio, yo estoy muy bien aquí participando de la Feria Internacional del Libro que se está llevando este año en Lima. Entonces, muy honrado y feliz de estar ocupando este espacio, ¿no? Desde la diversidad. Nos interesa mucho conocerte, saber de ti. ¿Tú naciste en esa comunidad donde haces la investigación en Pacayacu? A ver, mi historia es larga como todas las historias, ¿no? Cada quien construye nuestras historias. Mis padres son de esa comunidad, son de Pacayacu, que queda en la cuenca del Bobonaza. Somos denominados ahora Quichua Canelos por la región que hubo árboles de canela y donde los españoles en la colonia le denominaron como la zona de la canela, ¿no? Entonces mis padres son de esa comunidad, pero como los indígenas siempre transitamos en el territorio, mi padre después fue al río Curaray. Ya, fue a otro río que allá crecimos, allá fue donde donde mis otros hermanos también nacieron y donde me engendraron a mí también. Entonces, después yo nací en Puyo, porque mi madre estaba de visita a mi abuela en el Puyo, entonces yo nazco en el Puyo. Entonces en la cédula me dicen que soy del Puyo. Pero mis padres son de esa comunidad que vivieron en el río Curaray, que también tenemos una comunidad allá. Y entonces yo, o sea, soy de la Amazonía, entonces no me identifico con una comunidad exclusivamente, sino soy indígena quichua canelos, que somos de ese territorio, ¿no? Entonces, ese sería de donde yo soy. Entonces, después cuando nazco regresa mi madre a Curaray, a Quillualpa específicamente, entonces ahí yo crezco. Crezco y como mi madre tiene otros hermanos también, entonces como que yo soy más apegado a mi abuela, como que mi abuela me cuida más. Y crezco con mi abuela y con ella aprendo muchas cosas a convivir y me da esta libertad de desarrollarme yo como persona. Ya después, cuando yo ya tengo 6 años, mi padre es elegido como dirigente de la CONFEñay, Confederación de Nacionalidades Indígenas de Pastaza. Y entonces, como le eligen como dirigente, tiene que salir a cumplir su función, ¿no? Su periodo de gobierno a Puyo, a la comunidad quichua de Unión Base. Entonces ya después sale con todos mis hermanos, tenemos que migrar de la comunidad de la selva a la ciudad. Entonces migramos, pero yo me quedo un tiempo más con mi abuela y después ya mis padres me dicen que tengo que salir también a la ciudad porque en las comunidades no tenemos la educación formal, la educación que es aceptada por el Estado, ¿no? Entonces como que tenemos que salir y además también mi padre ve como una estrategia de superarnos y además también por las desigualdades que estamos sufriendo, que sufrimos los indígenas, ve como una herramienta válida para poder enfrentarnos al sistema con el mismo conocimiento, con el mismo argumento que nos exige el Estado, ¿no? Entonces por eso nos saca a todos los hijos a la ciudad para supuestamente educarnos. Entonces ahí yo salgo a la ciudad, ¿no? Pero mi madre siempre está conectada con el territorio. Ella no puede vivir en la ciudad, no puede habitar una casa con infraestructura de concreto y todo eso. Entonces él le dice a mi padre que es mejor estar en la parte rural, en la parte donde haya tierra, donde pueda cultivar, donde pueda relacionarse con la selva, con los animales y todo eso. Entonces, por eso escogemos un lugar fuera de la ciudad, en un sector rural. Ahorita vivimos en la comunidad de Unión Base, que es una comunidad rural, donde mi madre cultiva, hasta ahora tiene 71 años y todavía se mantiene en contacto con la tierra, con el territorio, cultiva. Ella no puede estar un día sin irse a la chacra, sin estar en contacto con la tierra. Entonces es por eso que nosotros siempre estamos en la comunidad y siempre hemos tenido esa relación con la selva y con este respeto hacia ella y ya también a entender sobre las diversidades sexuales y el respeto que ellos me han dado a mí como persona, ¿no? Uh-huh.
¿En qué momento te diste cuenta de tu identidad Warmipangui y cómo se lo comunicaste a tu familia, a tus padres? Mira, siempre como que cuando me preguntan eso, como que digo, o sea, ¿cómo explicarles? Es que sí, bueno, digamos que me di cuenta de mi atracción sexual, digamos así, hacia el mismo sexo a los 6 años. Cuando yo ya estuve en la escuela, tenía mis compañeritos y ahí en un momento de juego y todo eso, me veo frente a un compañero y lo beso. Entonces ahí me doy cuenta que no sé, para mí era algo normal que lo haya besado. Entonces ahí me doy cuenta que me gusta los hombres, ¿no? Y desde ahí ya siempre ha sido normal para mí, o sea, ha sido mi sexualidad. Claro que he tenido momentos de crisis, de depresión, porque en la escuela me decían que ese no era mi sexualidad, que tenía que comportarme como hombre, basados en mi apariencia física y biológica, ¿no? Entonces como que ahí me empiezan a reprimir y a meterme ideas y categorías que yo no entendía, porque para mí era normal, porque mi abuela me había enseñado a ser a quererme como soy, a construir mi sexualidad como yo era, pero ya en la ciudad me dicen que esa forma que estaba desarrollando mi cuerpo, mis deseos, mi forma de vivir no era la correcta. Entonces ahí hay un choque, entonces ahí me veo como que un conflicto entre lo que me venía enseñando mi cultura a través de mi abuela y lo que me querían imponer desde la educación, desde el Estado, desde esa visión occidental, ¿no? Entonces como que hay mucho conflicto interno conmigo, me convierto en un muchacho introvertido, no hablo, no soy muy sociable. Me empiezo a encerrar en mí mismo y me pregunto, o sea, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué mi deseo está mal? Y esa inquietud me acompaña toda la vida, o sea, hasta yo desarrollarme. Entonces, pero siempre yo era muy... O sea, mis problemas no me impedían a disfrutar de mi cuerpo, a disfrutar de mis deseos. Tenía muchachos de mi edad un poquito más, con quienes yo experimentaba, bueno, con los que yo podía experimentar mi deseo, y eso también me acompaña, ¿no? Junto con mi conflicto interno que tenía, más mis deseos. Entonces como que voy equilibrando y eso es como el que me ayuda. Y además también en mi casa, o sea, sí, en la escuela mis profesores me decían que no me tenía que comportar eso, que era antinatura, que pecado y no sé qué, pero cuando llego a mi casa, mi madre me refuerza que soy una persona normal, que tengo sentimientos, deseos, claro, no directamente y no con consejos, sino con el afecto que ella me muestra, con la aceptación que me da, con los espacios en el que puedo habitar en el hogar, porque ella me da, siempre estaba ayudándole a mi madre a lavar los platos, a lavar la ropa, a cuidar a mis hermanitos menores, a cuidar de la casa. Y eso mi madre no me dice que es malo, ¿no? Sino estoy ayudando. Entonces eso también como que me ayuda a desarrollarme y también como que me fortalece mi identidad sexual, ¿no? Como que en la casa me siento aceptado. Y eso es muy valioso para mí porque porque para mí la clave importante es la aceptación de la familia. Todo el mundo te puede decir de todo el mundo puede estar contra ti, pero si tú no tienes el apoyo de las personas que tú amas y que te quieren y que te dieron la vida, ahí sí puedes flaquear. Y por eso hay muchas personas jóvenes que se pierden. Pero si tienes el apoyo más importante, aunque sea de tu madre, de tu padre, tú superas todo. Y eso me pasó a mí, yo lo digo con experiencia, porque yo tenía el apoyo de mi familia y de mis hermanos, porque desde niños supieron y nunca tuve que decirles que yo era Warmipangui o que yo sentía atracción por un hombre, no por otra persona del mismo sexo, porque mi familia sabía desde niño, porque yo era, como ahora lo denominan, afeminado, ¿no? Entonces siempre se dieron cuenta, siempre tenía mis ademanes, siempre tenía mi forma de hablar y nunca me dijeron nada. Claro que a veces, rara vez, cuando se enojaban mis hermanos me decían, no, tienes que comportarte como, pero yo sabía que era por un momento de ira, es como para desquitarse, ¿no? Pero de ahí no, mi madre nunca me dijo nada, siempre estaba a favor de mí como hijo, me quería y
Y después me voy desarrollando así hasta que, claro, mi madre me ve con un muchacho en la casa y todo eso, pero claro, a mí no me castiga, no me dice que yo estoy mal. Claro, me regaña por estar, bueno, pues supuestamente no estar haciendo algo correcto en la casa porque era un encuentro sexual, ¿no? Entonces, entonces hasta mi padre, ya cuando nunca tuve que manifestarle nada y todo eso, pero una vez cuando me dijo por chismes, porque siempre hay personas que tratan de controlar tu vida, ¿no? Familiares, lo que sea. Entonces ahí me dice, lo único que a mí no me importa tu sexualidad, no me importa qué atracciones sexuales tienes, a mí lo que me importa es que tú estés bien y feliz, y si tú eres así, por mí perfecto. Entonces ahí como también como que digo, wow, o sea, ese es el valor de una familia, ¿no? Porque mi padre era considerado un poquito homofóbico, un poquito machista, porque venía de un sistema de educación religioso, militar y todo eso. Y entonces como tenemos una tía mujer con la atracción sexual por el mismo sexo también, entonces como que le hacía bromas un poquito pesadas a las que las consideraban como machistas, homofóbicos, ¿no? Entonces yo tenía temor de mi padre. Entonces, pero cuando mi padre me dice eso, me importa más tu felicidad y no lo que le diga la gente o tu sexualidad. O sea, me desmitifica todo lo que habían construido sobre él y lo que vienen diciendo que los pueblos indígenas somos homofóbicos, que asesinamos o que asesinaban a las personas de las diversidades sexuales. Entonces, como que eso también me va quedando en la cabeza, ¿no? Porque yo en el colegio a mí me decían, o sea, eres maricón, o sea, eres anormal, compórtate como hombrecito, dentro de los pueblos indígenas no hay diversidades sexuales, y si es que hay diversidades sexuales los asesinan, los matan, entonces como que eso también te va calando un poco, te va carcomiendo, ¿no? Te pone en dudas de dónde vienes, porque tanto repetir, y además que digan desde la educación formal y ellos tienen la verdad, el conocimiento de todo, entonces como que te afecta un poco. Pero cuando me voy enterando de estas cosas dentro de mi familia también me fortalece, me dice, o sea, si fuera verdad, o sea, mis padres no me hubieran aceptado, si fuera normal que haya discriminación o homofobia dentro de las comunidades. Entonces como que me voy volviendo también un poco crítico con lo que me dicen desde afuera y de la experiencia que yo voy viviendo dentro de mi familia y mi comunidad, porque en mi comunidad también cuando yo llego me tratan como una persona más, no me excluyen en una categoría o no me encasillan en una categoría, en una palabra. No soy una persona afeminada o gay que llega a la comunidad. Soy una persona que llega a la comunidad con quien ellos pueden hablar, pueden conversar, pueden hacer bromas. Entonces eso también me va fortaleciendo y también me va generando esta duda, ¿no? De tratar de entender qué está pasando. ¿Es verdad lo que ellos dicen o es verdad lo que yo voy experimentando en mi comunidad? El término Huarmipanqui se usa comúnmente en la comunidad quichua Canelo, tú lo has rescatado de un uso antiguo, se usa en Ecuador en general. Mira, eso también es algo curioso, ¿no? Porque esta duda también de que quién era yo o cómo me podía conocer yo o cómo nos conocían a las personas que teníamos estas sexualidades, no se habla, o sea, tanto fue la injerencia de la religión en tratar de eliminar estas diversidades sexuales, de eliminar a los Huarmipanguiguna que lo excluyeron. Era castigado si es que se hablaba de las sexualidades diversas, ¿no? De los Huarmipanguiguna, que antes era muy poco hablado Huarmipangui. O sea, yo tampoco sabía, pero ya cuando mi madre me descubre, ahí me dice, o sea, tú eres Huarmipangui. Entonces ahí yo descubro que soy Huarmipangui, porque en las comunidades también no se hablaba, o sea, no era importante categorizar a una persona. Entonces era normal, pero mi madre justo ahí me dice, tú eres Huarmipangui. Entonces ahí me siento como que más cómodo, sabiendo que tengo un lugar, o sea, cómo me identifico, cómo me debería identificar yo, no. Entonces, ahí descubro, después voy averiguando, voy conversando y sí, y en las comunidades como se habla, es una palabra
ancestral, podemos decir, que han venido manejando dentro de los pueblos indígenas para identificar este tipo de sexualidades, ¿no? De este tipo de sexual exclusivo, porque es de una persona varón. Entonces, ahí, y ahora ya con el libro que ha surgido a través de mi investigación para mi doctorado y todo eso, entonces como que la palabra se ha ido visibilizando más, ahora ya se habla, y además también como que hay una apertura para hablar de las diversidades sexuales, entonces como que ya se ha ido recuperando esa palabra Warmipangi. ¿Participas tú en el activismo LGTB o Warmipanqui allá en tu provincia, en Ecuador? ¿El activismo se ha acercado a ti? ¿Participas en las marchas? ¿Cómo está ese activismo? Mencionabas en alguno de los artículos que has escrito que en una universidad, creo que en la de Puyo, se había formado como un colectivo Warmipanqui. ¿Cómo está el activismo en general? Yo he tratado de alejarme del activismo no indígena, ¿no? Porque ahorita como que se ha politizado, y además también ahí se encuentran asimetrías de poder o relaciones de poder en el que quieren simplemente ocupar espacios, ciertos Warmipanguiguna que vienen de un lugar de privilegio, en este caso serían mestizos, blancos mestizos, que manejan, que quieren construir un colectivo o que quieren abarcar todo solo en unos ciertos discursos, que para mí está mal, porque no es así. El territorio, la sexualidad es muy diverso y cada quien tiene voces muy diferentes, formas de pensar muy diferentes, de desarrollarse. En cambio, el colectivo simplemente es como que lucha por los derechos y ha hecho mucho bien, y no estoy desconociendo nada, ni estoy atacándoles, simplemente estoy diciendo que tienen otros puntos de vista muy diferentes a la nuestra. Luchar por los derechos de la educación, sí, luchar por la salud, por el reconocimiento del matrimonio y todo eso, válido, pero para nosotros eso, el reconocimiento por el derecho y todo eso, no es, o para mí no es tan prevalecente como luchar por la defensa del territorio, por la defensa de la lengua, por la defensa del agua. Entonces los Warmipanguiguna estamos más relacionados no solo en conseguir los derechos para los Warmipanguiguna, sino en conseguir los derechos para todo. O sea, para nosotros el territorio tiene vida, todo tiene vida. Entonces nosotros también estamos luchando por preservar la vida de esos seres vivos que no tienen corporalidad humana, ¿no? Entonces como que es más amplio, y además también nunca nos sentimos como excluidos, no nos sentimos un gremio como para agruparnos en un grupo para hacernos visibles o luchar, ¿no? Porque en las comunidades, como te venía diciendo, es normal, te ven como persona. Pero ahora yo siento temor también de formar algún colectivo, algo, porque hemos intentado, pero como te digo, no es necesario nosotros como agruparnos en algo, encasillarnos en algo como para actuar en espacios sociales o de poder o comunitarios, porque hay varios Warmipanguiguna que ocupamos estos espacios. Entonces no buscamos un cupo minoritario en el gobierno o en la educación. El nuestro es más allá, es decir, somos personas y nos tienen que considerar como personas, y por nuestras capacidades tenemos que ocupar esos espacios, sino no por ser minoría o no ser por cumplir ciertas cuotas que diga el Estado, ¿no? Entonces por eso, pero sí es necesario tener un colectivo, porque sí, individualmente no te pueden apoyar, porque hay que hacer proyectos de concientización, de desmitificar, de construir esa mentalidad que han construido dentro de los pueblos indígenas también, porque claro, ahora se vive así tranquilamente, pero si transgredes las normas impuestas en la comunidad a partir de lo religioso, ¿no? Te castigan, te regañan, o hasta te pueden excluir de la comunidad, no porque seas Warmipanqui, sino porque hayas transgredido las normas ya impuestas desde la visión religiosa. Entonces ya puedes vivir tranquilamente, pero si transgredes esas normas te pueden expulsar, justificándose en las normas religiosas, porque está ahí el párroco o el cura, ¿no? Entonces por eso también necesitamos cambiar ese chip que están dentro de nuestras comunidades, en algunas comunidades, no en todas. Entonces para eso necesitamos fondos también para movilizarnos y todos, y hemos visto que si formamos un colectivo podemos conseguir apoyo financiero para las movilizaciones, para las impresiones, para cualquier cosa, para hacer obras sociales, ¿no? En este caso el de construir la mentalidad.
Por ese sentido sería bueno, estamos pensando, porque no queremos desviarnos de nuestro objetivo, de nuestro camino, de abarcar todo lo que te decimos, ¿no? O sea, no simplemente luchar por nuestros derechos, sino por los derechos de todos los que conformamos la vida en el territorio. Tú cuentas en tu libro que cuando se aprobó el matrimonio igualitario en Ecuador, se puso a discusión en la comunidad de Pacayacu este tema y decidieron no adoptarlo. ¿Esto fue común en otras comunidades también? ¿Sabes qué ocurrió en otras comunidades de pueblos indígenas? ¿También se rechazó o cómo fue? Ya, no me gusta generalizar mucho, yo me enfoco más desde mi realidad, desde mi experiencia en la comunidad de Pacayacu. No te sabría decir en otras comunidades, pero en Pacayacu sí, es lo que te venía diciendo, que si es que transgredes las normas establecidas por la iglesia o por el Estado, ahí sí te pueden expulsar, porque sí pasó este caso, ¿no? En la comunidad, porque ya estaba, en ese momento estaba de presidenta de APU de la comunidad una mujer que se podría entender que era más comprensible, pero no, o sea, pero ya tenía la influencia del poder y también del párroco de ahí, entonces ya no aceptaron, porque dijeron no, eso es el mismo discurso religioso, no, antinatura, pecado, es cosa del diablo, entonces por eso no adoptan, porque antes de que esa ley haya surgido en Ecuador, antes había personas que convivían tranquilamente, pero que era visible, pero que no se hablaba. Pero ya cuando piensan que esa ley puede afectar supuestamente a la convivencia natural, ahí ya lo ven como algo negativo, algo malo. Entonces es por eso como que ellos se adelantan como para no aceptar esa ley. Y eso lo dicen en asamblea, ¿no? Entonces, porque supuestamente se transgrede las normas establecidas, pero eso no lo dicen las personas que viven y acepten en la comunidad, sino las personas que vienen desde afuera, que les meten ideas de que eso no está bien. Hay mucha presencia de la iglesia, hay activismo de sectores religiosos en contra de la diversidad sexual y de género. Aquí en el Perú hay lamentablemente grupos que se llaman a favor de la iglesia, religiosos, y que están en contra de los derechos LGTB, ¿no? Incluso hay un partido político, Renovación Popular, no sé si has escuchado, que está en el Congreso ahora, que se opone a muchos de los avances de la comunidad LGTB. ¿Cómo está el tema en Ecuador? ¿La religión influye demasiado? ¿Entra a las comunidades demasiado? Desde la colonia nosotros siempre hemos tenido la injerencia de la religión, ¿no? De los misioneros, quienes han metido ideas, han transformado nuestra forma de construir sociedad, de desarrollarnos como cultura, ¿no? Y de verlo a estas diversidades como malo. Entonces hay esta religión católica que es un poquito más permeable, como que más suave, podemos decirlo, con las religiones. Claro, en ciertos aspectos, aunque antes era más fuerte, ¿no? Como que ahora se ha suavizado, si hablamos de religión católica. Pero las religiones cristianas son más extremistas, se podría decir, o no sé, o que no pueden aceptar estas diversidades sexuales. Entonces ellas sí son más... a ver... Ya pasó eso, entonces estábamos como más tranquilos, pero ahora está surgiendo otro nuevo movimiento de la religión cristiana, ¿no? Que esos son más fuertes y se están metiendo a las comunidades, y estos van con ese discurso de represión más fuerte. Entonces sí hay un nuevo, como se podría decir, auge, pero desde la religión cristiana. Ya pasó el de la católica, que fue un poquito más permeable, que permitió habitar estos espacios y estas intersecciones entre entender la cultura, ¿no? Entonces sí, hay grupos cristianos muy
en las ciudades que son muy radicales. Ahorita hay un grupo que se llama Con mis hijos no te metas, y estos no aceptan ningún derecho o ninguna ley que esté a favor de la visibilización de que las personas LGBTQ+ sean vistas como personas o que accedan a ciertos espacios, ¿no? Entonces sí todavía hay esa represión desde la iglesia, y la iglesia, la religión tiene poder, hasta ahora tiene poder dentro de Ecuador. Pero claro, ha sido un poquito más suave la católica, pero ahora es como que está tomando mayor fuerza la cristiana, que es la más radical. Entonces como que estamos un poquito más temerosos, y además también como estamos teniendo gobiernos que están alineados a esa forma de pensar, no quiero decir derecha, pero todos los gobiernos que están alineados, que tal vez pueda afectar o pueda retroceder los derechos que hemos conseguido, ¿no? Entonces también hay un poco de temor sobre eso que dentro de los pueblos indígenas y también de la sociedad ecuatoriana. Finalmente, tú has sido editor del libro Diversidad Sexual y de Género en Poblaciones Indígenas de América Latina. ¿Qué has aprendido de lo que ocurre en otros países y qué cosas se puede hacer de repente entre los países, entre grupos, entre personas de diferentes países para combatir este conservadurismo que está surgiendo, ¿no? Lo que he aprendido es que todas las culturas, todos los pueblos indígenas en todo el continente y en otros continentes también, la forma de vivir la sexualidad, los deseos son similares. O sea, claro, tienen algunas diferencias, pero en el fondo es lo mismo. Los pueblos indígenas han sido más respetuosos con las diversidades sexuales, han aceptado las diversidades sexuales, han visto como algo natural, algo de la sociedad humana, y no han tratado de excluirlos en la mayoría de los pueblos indígenas, ¿no? Y lo han integrado. Para nosotros, para los pueblos indígenas, lo más importante no es controlar el cuerpo, no es controlar los deseos, sino es que tú como persona seas parte de la comunidad, que aportes a la comunidad. Entonces nosotros nos basamos más en eso que ver tu vida privada o tus deseos del cuerpo. Entonces eso ha sido muy importante. Eso ha pasado en todas las culturas, ¿no? Desde Norteamérica hasta América del Sur. Y siempre ha habido, y también dentro de los pueblos indígenas tenemos muchas cerámicas que hacen referencia a falos, a vaginas y todo esto. Entonces estamos hablando de una cultura que ha sido abierta a la sexualidad, que no ha mitificado la sexualidad, que no ha tratado de controlar el cuerpo suyo ni el cuerpo de otros. Entonces eso he aprendido. Entonces tenemos mucho en común. Eso también me ha dado argumentos como para decir, sí, los pueblos indígenas han sido más permeables con las diversidades sexuales, que hasta que vino la religión y transformó toda esta forma de pensar, este respeto, esta permeabilidad hacia las diversidades sexuales, ¿no? En que solo dijeron que tenían que ser hombre y mujer y solo tenía que servir para la reproducción, pero no para gozar del cuerpo, del deseo, disfrutar este cuerpo libremente, ¿no? Sin sobrepasarse y con el debido respeto, ¿no? Como ha sucedido en los pueblos indígenas. Entonces eso he aprendido con estos libros, y para poder cambiar es como que ser autocríticos con nosotros mismos, cuestionar esos discursos que dicen que tienen la verdad, que todo se basa en la biología, esa ciencia que dice que te objetiviza como un cuerpo, que no tiene sentimientos, que no puede sentir deseos, que no tiene autonomía, ¿no? Entonces sería como que razonar, autocriticarnos y ser reflexivos con estos discursos que nos vienen a imponer, porque los pueblos indígenas creo que ya tuvimos esa apertura a respetar al otro, que no simplemente éramos cuerpos sin sentimiento, porque para nosotros, bueno, todo tiene vida, todo tiene sentimiento, todo es deseo, todos nos relacionamos en el territorio. Entonces yo vería eso, y además también que el Estado sea de verdaderamente laico, que no sea tan religioso, que desde ahí tiene que empezar. Pero si todavía hay personas que ocupan estos espacios con discursos retrógrados, que todavía hablan de la biología, del discurso de macho y hembra, la reproducción, entonces no vamos a cambiar. Pero
considero estos espacios muy importantes como para visibilizar, para hablar, para dar a conocer sobre estos temas, ¿no? Para desmitificar también, para decir, no, es que somos Huarmipangui, tenemos estas diversidades y que no simplemente somos cuerpos o que no valemos nada, porque eso nos han dicho, que nosotros no sé, como que somos tontos, no tenemos derecho a existir, no tenemos derecho a educarnos, no tenemos derecho a ocupar espacios. Entonces eso la gente, la sociedad tiene que cambiar, no vernos como normales y ver que tenemos las mismas capacidades, porque todo lo que existe, todas las desigualdades, toda la muerte, toda la prostitución, todas esas categorías que nos han dicho, los Huarmipanguigunas simplemente son peluqueras o simplemente son prostitutas. Eso es porque la sociedad nos ha empujado allá, ha empujado a las personas porque no les han dado las oportunidades para educarse, para ocupar unos espacios como personas, no les han dado las garantías, los derechos, la seguridad que merecemos. Entonces por eso, y ya de eso se agarran para decir, no, ustedes solo sirven para peluqueras, prostitutas y nada más. Pero ahora estamos demostrando que no, que nosotros también podemos ocupar espacios importantes y estos espacios son muy importantes porque visibilizan, porque nos está diciendo que estamos cambiando, pero no sé hasta qué punto vamos a estar cambiando. No sé, espero que siga esta forma de seguir incluyendo, de seguir visibilizando, de seguir viendo a las personas, a nosotros, los mismos derechos que otros, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y agradezco mucho por la invitación que me hayan hecho acá por la Cámara Ecuatoriana del Libro, por su interés, por conocer un poco más del tema, que también eso ayuda, ¿no? Y esperemos que muchas personas lean las crónicas de las diversidades y estos son los que ayudan a visibilizar, a seguir en pie de resistencia, ¿no? Aunque tengamos un monstruo que nos quiere apagar, que nos quiere exterminar, pero aquí están nuestras herramientas de lucha con quienes podemos enfrentarnos para seguir existiendo. No, gracias a ti, Julio.